Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, lunes, comenzando la semana y espero que estén listos ahí en su casa para recibir el mensaje del día de hoy y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor en nuestras vidas. Gracias porque tú has puesto los medios para que podamos seguir compartiendo tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando este mensaje, Señor. Te pido que sea de bendición para sus vidas, que tú me uses, que tu Espíritu me use, Señor, para poder entregar este mensaje y sea edificante para sus vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Amén. Y quiero que abras tu Biblia en San Juan 13:15 y lo leamos juntos. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este mensaje lo titulé ¿Qué pasará con la iglesia? Y lo titulé así porque creo que es una pregunta muy válida que seguramente varios nos hemos hecho en este tiempo que estamos viviendo, porque siempre en estos tiempos donde hay crisis o donde hay situaciones que nos sacan de ritmo a lo que estamos acostumbrados, que posiblemente pudiera seguir desencadenando un panorama no muy bueno, pues llegan preguntas a nuestra mente de incertidumbre, tal vez a veces de temor. Se vale, porque somos humanos y tenemos emociones. Y seguramente ha pasado en algún momento esta pregunta por nuestras mentes de, pues, ¿cuándo nos volveremos a congregar? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Ya ven que aquí en Casa de Pan nos encanta cuando nos vemos saludarnos, abrazarnos, estar cerca, expresar ese cariño y ese amor que tenemos en esta casa, que es algo que siempre la ha caracterizado. ¿Será que podamos volver a hacer eso? ¿O será que nos vamos a poder congregar de nuevo? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Cuándo? ¿Si en un mes, 2 meses, a final de año? No lo sabemos. Eso lo vamos a ir descubriendo conforme pase el tiempo. Y, y lo primero que quisiera empezar comentando es algo que seguramente muchos ya sabemos o ya saben, pero no está de más mencionarlo. Y sabes, la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia no son esas grandes construcciones que tienen una arquitectura hermosa. Por ejemplo, yo viví un tiempo en Puebla y está llena de iglesias. Y la que está en el centro de Puebla es una iglesia muy bonita. Hablando de su arquitectura, está muy padre. A mí me gusta demasiado. Eso no es la iglesia, no es una bodega como en la que nosotros nos congregamos, que adaptamos, acondicionamos para que nos sintamos en casa y nos podamos reunir. Tampoco es un gran auditorio con aire acondicionado, con sillas muy cómodas, con luces, con pantallas. Eso no es la iglesia. No podemos reducir a la iglesia a algo tan terrenal, algo tan simple. Y un gran ejemplo de que no podemos hacerlo así son estos tiempos que estamos viviendo. Todos esos grandes lugares, sean grandes o pequeños, esos lugares donde nos reuníamos, no se están utilizando en estos momentos para congregarnos, para poder compartir la palabra. Por eso no podemos reducir a la iglesia a un lugar nada más. Y me gustaría que leyéramos una parte de la Biblia en Hechos 2, porque es importante que sepamos cómo podemos saber que soy parte de la iglesia o que somos parte de la iglesia. Nos vamos a enfocar en Hechos 2, que es la venida del Espíritu Santo. Muchos ya conocerán este suceso muy importante en la vida de la iglesia. Y voy a ir leyendo algunos versículos nada más para hacer énfasis. Y empezamos con el 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Seguimos con el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y nos quedamos aquí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaban todos reunidos ahí, y en el momento en que desciende el Espíritu de Dios, ellos empiezan a hablar en otros idiomas que ellos no conocían. En ese lugar, los versículos que siguen, había gente de diferentes lugares, gente que hablaba otros idiomas. En el 9 podemos ver que había partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. O sea, había gente de todas partes, ¿no? Y a las personas sobre los que había descendido el Espíritu Santo empezaron a hablar esos idiomas, y todos estos que estaban ahí de diferentes territorios o regiones que hablaban otros idiomas empezaron a entender lo que ellos estaban hablando. En el 13 vemos que dice: mas otros burlándose decían, están llenos de mostos, están borrachos. Pues así somos los humanos, ¿no? Cuando hay cosas que no podemos explicarnos, que Dios está haciendo de forma sobrenatural, pues algunos llegan a burlarse como les pasaba aquí a ellos. Dice: más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces en el 14 vemos que en ese momento Pedro se levanta y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces Pedro se levanta con autoridad y poder y empieza a hablar y empieza a recordar lo que el profeta Joel había hablado, lo que iba a suceder cuando el Espíritu Santo se derramara sobre sus vidas. Y de ahí nos saltamos hasta el 36. Pedro sigue hablando y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos al 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos al 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este versículo es clave para lo que estamos estudiando. En ese momento, cuando Pedro estaba predicando la obra que había hecho Cristo, los que recibieron esta palabra que Pedro estaba predicando, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, es algo impactante. Si Pedro en ese momento, que no tenía todo el acceso que nosotros tenemos a las redes sociales y a la rapidez con que se puede propagar un mensaje, no cabe duda que el Espíritu de Dios estaba con él y que estaba haciendo una obra poderosa en ese momento. Así que lo que quiero hacer énfasis aquí es que si tú recibiste la palabra de Dios y si tú has reconocido a Cristo como tu Salvador, como aquel que ha limpiado tus pecados, aquel que quitó toda la maldad y te ha lavado de todo eso, y ahora Él puso su naturaleza divina, su santidad y su justicia sobre tu vida, eres parte de la iglesia. Así como en ese momento se añadieron como 3,000 personas, en ese momento en donde tú recibiste la palabra y recibiste a Jesús como tu Salvador, te añadiste a la iglesia de Dios. Vamos al 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En ese momento en el que ellos recibieron la palabra y se unieron a ser parte de esos llamados por Dios, empezaron a seguir instruyéndose en la doctrina y a tener comunión unos con otros. Vamos al 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tú recibiste a Cristo, ahora eres parte del pueblo de Dios, ahora eres parte de la iglesia, de los llamados por Dios. Eso es lo que quiero dejar claro en estos versículos que estamos leyendo. Ok, ahora, ya sabemos que somos iglesia, pero está bien, tú me podrás decir, Cristian, sí, ya sé que soy iglesia, pero ¿qué tengo que hacer como iglesia? Y lo que quiero compartir este día son 3 áreas donde puedo identificar que Dios nos llama a servir como iglesia. 3 áreas que son muy importantes, que son pues como la base de donde tienen que girar nuestras actividades como iglesia, nuestra vida como iglesia. Y la primera la podemos ver aquí en Hechos 47, que lo acabamos de leer, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo sirvo como iglesia a nuestro Padre, a nuestro Rey? La primera y la más importante es adorando y alabando. Y quiero que vayamos rápidamente a Efesios 1 y vamos a leer igual algunos, voy a hacer énfasis en algunos, ahorita se los voy mencionando. Efesios 1, vamos al 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y de ahí nos saltamos al 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si tú y yo reconocemos a Cristo y ahora nuestra esperanza está depositada en Él, nuestra fe está depositada en Él, vamos a leer lo que dice aquí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros estamos llamados a alabar, a adorar como iglesia a nuestro Rey, a nuestro Salvador. ¿De qué manera nosotros como iglesia podemos servir en esta parte? Podemos empezar a ejecutar esta parte importante de la iglesia, que es alabar y adorar. Hay cuatro acciones específicas que nosotros debemos de llevar a cabo para poder hacer este primer punto, que es adorar y alabar. El primero es reconociéndolo a Él y todas sus obras. Su principal obra y una de las más importantes es de Jesucristo, es el sacrificio que hizo por nosotros, por ti y por mí, para que pudiéramos ser rescatados de la muerte y ser puestos en vida. Otra forma en la que podemos alabar y adorar es agradeciendo día a día por todas las cosas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo que tú puedas identificar en tu vida. Un nuevo día es un motivo por agradecerle. El tener el pan, el alimento diario, es un motivo de agradecerle. El poder tener una familia es un motivo de agradecerle. El poder escuchar de esta forma los mensajes es un motivo para agradecerle. Hay tantas cosas por las cuales nosotros podemos agradecer a nuestro Dios, a nuestro Rey, porque Él siempre nos cuida, porque en Él estamos seguros, porque podemos venir a Él y expresarle cómo es que nos sentimos. Tenemos esa oportunidad y le podemos agradecer por eso por esa apertura que tenemos con Él. ¿De qué otra forma podemos hacerlo? Obedeciendo, siguiendo su palabra, siguiendo los principios que Él ha depositado en su palabra, los valores
y el camino por el cual Él quiere que nos dirijamos. Esa es una forma en que nosotros adoramos a nuestro Dios. Esa es una forma en la que nosotros podemos alabar a nuestro Rey. Y otra también importante es dando testimonio con nuestra vida, que no solamente sean palabras, sino que nosotros vivamos realmente la palabra de Dios en nuestras vidas día a día, que seamos un testimonio, que seamos una sucursal del reino, que seamos seguidores de Cristo, porque si Él nos salvó y ahora nosotros lo reconocemos como nuestro Señor, pues lo que tenemos que hacer es seguirlo y acercarnos cada día más a ser como Él es, a caminar como Él es, a pensar como Él piensa, a sentir como Él siente. Y de esa manera nosotros podemos dar testimonio de la bondad, de la misericordia, del poderío de nuestro Rey. Ese es el primer punto que nosotros debemos de tener claros, que tenemos que hacer como iglesia: adorar y alabar. Te repito, la cita que estábamos leyendo es Efesios 4:5 y al final leímos el 12. Y también leímos aquí en Hechos 2:47. El segundo punto que es importante, que tenemos que ejecutar como iglesia, es ministrando o sirviendo al cuerpo de Cristo. La iglesia está llamada a servir, así como Jesús vino a servir y no a ser servido. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Vamos a Mateo 20:28. Sí, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, si no, anota los versículos. Dice Mateo 20:28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre nuestro principal ejemplo es Jesús. Siempre nuestro principal ejemplo en todas las cosas que nos podemos preguntar de cómo lo resuelvo, qué tengo que hacer, cuál es la dirección que debo de tomar. Siempre podemos ir a Jesús. Sí hay muchos ejemplos de grandes hombres en la Biblia, pero siempre nuestro principal ejemplo es Jesús. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les vuelvo a repetir, la iglesia no está llamada a servir, así como Jesús vino a servir y no a ser servido. Y ahora vamos a Juan 13:15, que es el versículo que estábamos leyendo de inicio. Vamos a Juan 13:15. Dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí podemos recordar esta historia que es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos y todos se sacan de onda, ¿no? De, oye, pero ¿por qué tú nos estás lavando los pies? Y si quieres ver toda la historia, es San Juan 13. Vamos a leer algunos de los versículos para que podamos entender un poco de lo que estaba sucediendo ahí. Dice en el 5, en el 4, vamos a leer desde el 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y en el 6 dice: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y le responde Jesús: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. De ahí nos podemos saltar al 12. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Jesús era el Maestro, eso no era discusión. Pues si yo soy el Señor y el Maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si nosotros queremos hacer algo, si nosotros queremos implementar algo, primeramente nosotros debemos de dar el ejemplo. Y de esa forma tiene que ser en la iglesia. Jesús lo hizo. No se los dijo nada más de palabras. Él primero tomó acción y después les dijo, yo ya les puse el ejemplo. Ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. Lo que yo hice, ustedes lo tienen que hacer. Y básicamente lavarles los pies es servir los unos a los otros. Ahora vamos, ya leímos Mateo 20:28, que también nos confirma esta parte de que Jesús vino a servir y nosotros como iglesia también tenemos que servir de la misma forma en que Él lo hizo. ¿De qué manera podemos servir o ministrar al cuerpo de Dios? Esta es una parte importante que también debemos desarrollar o seguir encaminándonos como iglesia. Dios ha dado dones para edificar su iglesia. ¿A qué me refiero con edificar? Edificar es construir. Si construyes, por lo tanto, lleva crecimiento. ¿Y de qué manera podemos edificar la iglesia nosotros, que somos parte, que somos tú y yo somos la iglesia? ¿De qué manera podemos edificar? Vamos a leer Romanos 12, 6, 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese como la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios ha repartido dones a la iglesia y esto no depende de nosotros. Aquí lo vemos que esto lo hizo conforme a su voluntad y reparte de diferentes maneras, porque necesitamos diferentes tipos de dones para poder edificar a la casa. No todos van a poder tener la misma respuesta ante las circunstancias. Es por eso muy importante que tú, como parte de la iglesia, o que tú que eres la iglesia, puedas identificar cuáles son los dones que Dios ha depositado en tu vida y los puedas aplicar y los puedas ejercer en la iglesia. No solamente para tu beneficio o para tus objetivos, sino porque estamos leyendo que Dios ha dado los dones para la edificación de su iglesia. Y vamos a 1 Corintios 12, 8, 4. 1 Corintios 12, 4, 8, perdón. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, a otros el hacer milagros, otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque asimismo como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dios depositó
por su voluntad, por su soberanía, estos dones a ti y a mí que somos parte de la iglesia. No es por nuestras capacidades, simplemente es por soberanía de Dios y es por cómo Él lo eligió, cómo Él decidió que fuera dado. Y es muy importante que si tú perteneces a la iglesia, puedas identificar cuáles son los dones en los cuales Dios quiere que te desarrolles. Nuevamente, ¿para qué? Para edificar a la iglesia, para edificar a la casa. Repito esto porque ahora nosotros que ya sabemos, ya tenemos identidad de iglesia, es importante que nos activemos. Ahora vamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha dado todo el equipamiento. Dios ya puso la mesa. Dios ya te trajo, Dios ya te rescató, Dios ya te hizo parte de su pueblo, Dios ya nos integró a la iglesia. Y todo esto tiene un propósito, todo esto tiene un objetivo. Y es lo que estamos ahorita descubriendo. Hermano, tomemos nuestro lugar como iglesia. Si tú eres un miembro activo dentro de la iglesia, sigue perseverando, así como lo dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tal vez tú ya identificaste cuáles son los dones que Dios ha depositado en tu vida, sigue perseverando en ellos, sigue buscando más de la presencia de Dios, sigue compartiendo para que la iglesia pueda crecer más, para que sigamos construyendo y edificando sobre esta casa, sobre la obra que Dios quiere que hagamos, porque Dios lo hemos escuchado mucho y lo hemos dicho en los mensajes y se ha predicado. Si Dios quisiera, Dios pudiera con una de sus palabras cambiar todas las cosas y en un abrir y cerrar de ojos hacer un cambio radical. Sin embargo, Dios quiere utilizarnos a ti y a mí. Nosotros somos las manos, somos las herramientas las cuales Dios quiere utilizar. Y si tú estás en una posición de que todavía no sabes, no te hallas, qué es lo que tienes que hacer como iglesia, que ya sabes que eres iglesia, pero aún no te identificas, qué es lo que tienes que hacer, busca la presencia de Dios, enfócate en el primer paso, adora, alaba, profundiza en la palabra, profundiza en buscar, en sumergirte en su presencia. Y Dios es fiel y vas a ver que vas a descubrir, vas a empezar a poder identificar cuáles son los dones que Dios ha puesto en ti. Y si tú ya sabes que estás en otra posición, ya sabes cuáles son los dones, pero no estás activo, actívate, porque Dios quiere utilizarte. Dios quiere hijos útiles, Dios quiere servidores útiles. Entreguemos nuestras vidas y los dones depositados, puestos por Dios, seamos de bendición para edificar y fortalecer el cuerpo. Estamos viviendo tiempos donde en lo personal a mí me ha gustado demasiado la dinámica que hemos estado llevando como iglesia, el compartir mensajes día a día, el estar metidos en oración por las mañanas o por las tardes. Ahora que comenzamos con el ayuno, todas estas cosas edifican a la iglesia. Todos estos mensajes que son dados por los maestros o por los profetas, por los pastores, esa es
parte de la labor que Dios quiere que sigamos haciendo como iglesia. Si tú lo estás haciendo, si ya lo estás haciendo, no te canses. Sigue creciendo, sigue compartiendo, sigue metiéndote en oración. Sigue buscando más de la presencia de Dios porque es inagotable. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer como iglesia. Eso es en la parte de ministrar o servir al cuerpo de Cristo. Sigamos construyendo, tomemos nuestro lugar para edificar a la casa. Y de aquí pasamos al tercer punto, que es ministrar al necesitado. Y aquí me gustaría que vayamos a Mateo 28, 19, que seguramente también muchos ya lo conocen. Mateo 28. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué forma nosotros vamos a poder servir al necesitado, ministrar al necesitado? Es compartiendo su palabra, es haciendo nuestra como hijos de Dios la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesús, que es ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Esa es una de nuestras labores también primordiales como iglesia. Hemos visto el primer punto, que es adorando y alabando, que de esa forma podría transformarlo a que es en lo individual y también como iglesia. La segunda parte, que es ministrando y sirviendo al cuerpo, a los que ya conocen de Cristo. Y la tercera, que es ministrando al necesitado, sirviendo al necesitado. Así como nos lo indica la Gran Comisión en Mateo 28, 16. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos tiempos de incertidumbre, tal vez hay mucha gente que... hay muchas formas en que estamos pasando este tiempo. Seguramente hay gente que no lo está sintiendo tanto. Gracias a Dios, que lo lleva de una forma bien, que se siente seguras, que encuentran refugio en Dios, que encuentran esperanza en Dios, y todo esto de cierta forma no les está pegando tanto. Pero hay gente que no conoce a Dios, que no tiene esa esperanza viva, que no tiene esa certidumbre que nosotros llegamos a tener como hijos de Dios, del saber que estamos seguros en sus manos. Y esta es una gran forma en que nosotros podemos ayudar al necesitado en estos tiempos, donde tal vez hay mucha gente que no sabe qué va a comer el día de mañana, o que no sabe si el día de mañana va a tener trabajo, y no tiene una esperanza viva, no tiene una roca sólida como es Cristo en nuestras vidas. Nosotros que ya conocemos, nosotros como iglesia que ya conocemos quién es la esperanza y quién es la roca fuerte, tenemos que ir y compartirle esas buenas nuevas al necesitado y hacer los discípulos como nos dice la Gran Comisión. Ahora vamos a Mateo 25, 31, 41. 25, 31. Empezamos en el 31. Este está bueno. A mí me confrontó mucho. Y vamos a leerlo. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí viene lo bueno, ¿eh? Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y recogimos, o desnudo te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se preocupa por el necesitado, que cuando nosotros hacemos algo por el necesitado, a Dios le agrada y Dios lo toma en cuenta. Y no es por el que vayamos a recibir, sino que si de verdad nosotros nos decimos ser hijos de Dios y nos decimos ser parte de su iglesia, así como el rey se preocupa por el necesitado, nosotros también como iglesia tenemos que preocuparnos por el necesitado. A veces es algo difícil de poder hacer porque hay tanta necesidad. En cada esquina te puedes encontrar a alguien eh, pidiendo porque tal vez no tiene que comer, tal vez conocidos que tenemos que no conocen a Cristo y están pasándola de una manera difícil, que tal vez esta enfermedad ha llegado a sus casas y, y no saben cómo responder ante estas circunstancias. Te quiero decir que no seamos indiferentes, porque ya vimos ahorita aquí en Mateo 25 que al rey le importa. Al rey le importa a toda esa gente que está necesitada y se preocupa por ellos. Y nos va a preguntar: ¿qué hiciste cuando viste a alguien necesitado? ¿Lo ignoraste? ¿Te dio igual? Ni siquiera tu corazón se quebró por saber si tenía de comer en ese momento. No digo que vayamos en cada esquina y estemos dando algo porque se entiende, ¿no? Pero cada uno sabe hasta dónde tiene la capacidad de poder ayudar. El punto aquí es que quiero que quede claro es que seamos sensibles ante la necesidad de los demás, ante la necesidad de las personas que no tienen esa misma esperanza que nosotros tenemos. Es importante que compartamos el Evangelio, es importante que abramos nuestra boca como iglesia, pero que no solamente se quede en eso, sino que hagamos todavía más, que vayamos y demos de lo que Dios nos ha dado, que podamos compartir el pan con otros que lo necesitan. De esa forma también nosotros somos iglesia. Y como les decía hace unos momentos, entonces, ¿qué pasará con la iglesia? Primeramente quiero decirte que tú eres la iglesia, que no son cuatro paredes. Después quiero decirte que tomes tu lugar como iglesia, identifica cuáles son los dones que Dios ha depositado en tu vida. Si ya los identificaste, empieza a ejecutarlos, empieza a accionar, empieza a compartir, empieza a orar por los demás, empieza a meterte en las dinámicas que estamos teniendo como iglesia. Y si tú no has identificado nada, métete en la presencia de Dios y vas a ver cómo Él va a responder. Sé de bendición, edifica el cuerpo. Activa tus dones. Y por último, ayuda al necesitado. Esa es nuestra labor que tenemos que hacer como iglesia. Y me da mucho gusto porque estamos trabajando en eso. Estoy seguro de que estamos trabajando en eso como Casa de Pan. Solo quiero animarte a que sigas así, que sigamos buscando más, que no nos cansemos. Y que si estás cansado, vayas con tu hermano y le digas: ora por mí porque me siento así, necesito que Dios me fortalezca, y Dios va a responder, porque estamos preocupándonos y nos está importando lo que al Rey le importa.
el predicar su palabra, el preocuparnos y ayudar al necesitado. Y por último, para cerrar, quiero que vayamos a San Juan 17. Vamos a terminar con San Juan 17 y empezamos en el 18. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios, Jesús nos está diciendo que nosotros somos los enviados al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Si nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, podemos enfrentar cualquier circunstancia, porque nos podrán quitar todo, pero no nos quitan a nuestro Salvador. Compartamos las buenas nuevas de Jesús como iglesia. Compartamos ese mensaje de salvación y de esperanza que es pertinente para todo tiempo. Y activémonos, sigamos activándonos como iglesia. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué va a pasar con la iglesia? La iglesia sigue. La iglesia no depende de que nos congreguemos. La iglesia depende de que nosotros tomemos nuestro lugar y tomemos todas esas herramientas, todos esos dones de los cuales el Espíritu ya ha derramado en nuestras vidas. Así que quiero terminar diciéndote que sigue buscando, sigue creciendo en la palabra, sigue edificando, sigue compartiendo las buenas nuevas, porque tú eres la iglesia. La iglesia de Dios no se acaba si vienen tempestades. Y como lo vimos aquí en Juan 17, Jesucristo está con nosotros. Jesucristo es el que nos está sustentando día a día a través de su Espíritu Santo. Y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque podemos encontrar en ella las instrucciones de cómo es que tenemos que dirigirnos en esta vida que tú nos has dado, de que podemos estar seguros, confiados, con la esperanza en ti, de que podrán venir tempestades, tiempos difíciles, desiertos, pero en ti estamos fortalecidos y seguros. Ayúdanos a que como iglesia tomemos el lugar y seamos útiles para tu reino, para tu obra. Aviva los dones que tú has depositado en nuestras vidas. Que este tiempo sea un tiempo de sembrar y que en su momento dé fruto, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos en sus casas, que tú les reveles y que tú les muestres cuáles son los dones que has depositado en sus vidas y que ellos puedan ejercerlos con poder y autoridad, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros. Y nos aferramos a ti, seguimos caminando en ti, Señor. Gracias por esta casa que tú has levantado. Síguenos llevando, síguenos dirigiendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, hermanos, y les mando un gran abrazo y espero verlos pronto. Y si no, sigamos fortalecidos
en la presencia de nuestro Padre amado.